Cuando piensas en Pakistán, ¿qué te viene a la mente? ¿Un país de paisajes áridos y ciudades bulliciosas? ¿O tal vez un destino lleno de cultura e historia milenaria? La verdad es que Pakistán es todo esto, y mucho más. Con montañas imponentes, fortalezas históricas y una hospitalidad legendaria, este país sorprende incluso a los viajeros más experimentados. Hoy exploraremos los lugares más increíbles de Pakistán y desvelaremos los secretos que hacen de este destino algo único. Ocupando una superficie de más de 796.000 kilómetros cuadrados, Pakistán es un país de impresionantes contrastes. Con una población de más de 220 millones de habitantes, su economía se basa en sectores como la agricultura, la industria textil y el comercio. Además, el país alberga una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el Valle del Indo, cuyas ruinas aún cuentan fascinantes historias de una era perdida. La diversidad geográfica de Pakistán es impresionante. Desde el imponente K2, la segunda montaña más alta del mundo, hasta los paisajes desérticos de Baluchistán, pasando por los exuberantes valles de Hunza y Swat, el país ofrece una riqueza natural y cultural única. Sin mencionar las vibrantes ciudades, como Lahore, donde palacios mogoles y mercados bulliciosos revelan el corazón palpitante de la cultura pakistaní. ¿Sabías que Pakistán cuenta con uno de los sistemas de riego más grandes del mundo, esencial para su agricultura? ¿O que el deporte nacional es el cricket, un juego que une a millones de personas en torno a sus equipos favoritos? ¿Y que la famosa sal rosa del Himalaya, exportada a todo el mundo, se extrae de la antigua mina de Keura, una de las más antiguas del planeta? Estas son solo algunas de las sorpresas que hacen de Pakistán un destino fascinante. Así que, prepárate para conocer de cerca las maravillas de este extraordinario país. Ubicadas en la provincia de Sindh, las ruinas de Mohenjo-Daro son un verdadero tesoro arqueológico. Construida hace más de 5.000 años antes de Cristo, esta antigua ciudad formaba parte de la grandiosa civilización del Valle del Indo, una de las más antiguas y sofisticadas del mundo. Lo más impresionante es cómo sus calles fueron cuidadosamente planificadas, con un avanzado sistema de drenaje y edificios de ladrillos de barro, algo extremadamente raro para la época. Pasear por estas ruinas es como retroceder en el tiempo, explorando un urbanismo ingenioso que ya preveía áreas residenciales, comerciales e incluso espacios públicos organizados con precisión. Mohenjo-Daro no es solo una ciudad antigua, sino un testimonio de una civilización que dominaba sorprendentes técnicas de ingeniería. Las casas contaban con baños privados conectados a un eficiente sistema de alcantarillado subterráneo, algo que muchas culturas solo desarrollarían milenios después. Además, los arqueólogos encontraron vestigios de grandes baños públicos, que sugieren un fuerte sentido de higiene y organización comunitaria. Otro aspecto fascinante de Mohenjo-Daro es la ausencia de estructuras monumentales, como templos o palacios extravagantes. Esto plantea preguntas intrigantes sobre la organización social de la época, sugiriendo una sociedad igualitaria y funcional. El descubrimiento de sellos con inscripciones misteriosas, aún no descifradas, añade una capa de misterio a la historia de este lugar, dejando a arqueólogos e historiadores intrigados hasta hoy. Recorrer Mohenjo-Daro es una experiencia única, donde cada ladrillo parece susurrar historias de un pasado glorioso, aún lleno de secretos por revelar. En el corazón del norte de Pakistán, el Valle de Hunza se revela como un verdadero paraíso escondido. Rodeado de majestuosas montañas, algunas que superan los 7.000 metros de altitud, este valle encanta con su belleza intacta y una atmósfera que impresiona por su magnitud. Durante la primavera, los árboles de albaricoque florecen, cubriendo los paisajes con tonos rosados y blancos, mientras que en invierno, la nieve transforma todo en un escenario digno de una postal.
al explorar Hunza. Las torres de Pasu surgen como una de las atracciones más impresionantes. Estas esbeltas y dramáticas formaciones rocosas, con sus picos afilados, crean una vista espectacular contra el cielo azul. Son un hito icónico de la región y un verdadero regalo para los amantes de la fotografía. La pequeña aldea de Pasu, situada al pie de estas torres, ofrece una hospitalidad cálida y vistas impresionantes, convirtiéndose en un refugio perfecto para quienes buscan tranquilidad. Otro punto fascinante es el lago Atabad, cuyas aguas azul turquesa cuentan una historia singular. Este lago se formó después de un deslizamiento de tierra ocurrido en el año 2010, bloqueando el río Hunza y creando un paisaje completamente nuevo. Hoy en día, sus aguas cristalinas atraen a turistas de todo el mundo, que disfrutan de paseos en bote y momentos de contemplación en medio de las imponentes montañas. Las aldeas que rodean el valle están llenas de cultura y tradición. Los habitantes, conocidos por su longevidad y estilo de vida saludable, preservan costumbres milenarias y viven en armonía con la exuberante naturaleza que los rodea. Lahore. El fuerte de Lahore y los jardines de Shalimar son testigos imponentes de la grandeza del imperio mogol. Construido en el siglo XVI, el fuerte impresiona por su monumental estructura, repleta de majestuosos patios, ornamentadas salas y murallas que cuentan historias de conquistas y esplendor. Caminar por sus pasillos es como revivir los días en que los emperadores mogoles gobernaban con opulencia, rodeados de arte y arquitectura refinados. El fuerte alberga tesoros históricos como el famoso Shish Mahal, o Palacio de los Espejos, una maravilla arquitectónica adornada con miles de pequeños espejos que reflejan la luz de forma hipnotizante. Otra atracción fascinante es la Puerta Alamgiri, una entrada imponente construida por el emperador Aurangzeb, que servía como símbolo del poder mogol y que aún hoy impresiona a los visitantes con su grandiosidad. A pocos kilómetros de distancia, los jardines de Shalimar ofrecen un refugio de serenidad y belleza. Creado durante el reinado de Shah Jahan, el mismo visionario detrás del Taj Mahal, estos exuberantes jardines fueron diseñados para capturar la esencia del paraíso terrenal. Fuentes simétricas, terrazas escalonadas y canales de agua cristalina crean un ambiente de paz y armonía, donde cada detalle fue cuidadosamente planeado para proporcionar una experiencia sensorial única. La influencia persa en la concepción de los jardines es evidente, con su impecable disposición geométrica y el uso de plantas aromáticas que perfuman el aire. Durante la noche, la iluminación suave transforma el lugar en un escenario encantador, perfecto para quienes desean sentir la magia de Lahore. Skardu es uno de esos lugares que parecen sacados de un sueño, donde el desierto árido se encuentra con picos nevados en una sorprendente armonía. Ubicada en la región de Gilgit-Baltistán, esta ciudad es la puerta de entrada a algunas de las montañas más altas del mundo, incluido el imponente K2. El contraste entre las dunas doradas del desierto de Katpana y las montañas cubiertas de nieve crea un paisaje impresionante, que cambia de color a lo largo del día, ofreciendo vistas inolvidables. En lo alto de una colina, el fuerte de Karpocho domina el paisaje con su presencia imponente. Construida en el siglo XVI por el rey Ali Sher Khan Anchan, esta fortaleza ofrece una visión panorámica espectacular del valle de Skardu, con el río Indo serpenteando entre las dramáticas montañas. Subir hasta el fuerte es una experiencia gratificante, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada ilumina las antiguas murallas de piedra y transforma el paisaje en una obra de arte natural. Otro tesoro escondido en la región es el lago Shangri-La, cariñosamente llamado el Paraíso Perdido. Rodeado de colinas cubiertas de pinos y reflejando el cielo azul cristalino,
Este lago es un refugio de tranquilidad. El icónico resort construido a orillas del lago, con su arquitectura inspirada en pagodas tibetanas, añade un encanto especial al entorno. La vida en Skardu es sencilla, pero llena de hospitalidad. Los lugareños, conocidos por su amabilidad, comparten fascinantes historias sobre la cultura balti, una mezcla de influencias tibetanas y pakistaníes que se reflejan en la gastronomía, la vestimenta y las tradiciones locales. La carretera del Karakorum es mucho más que una simple autopista. Considerada una de las maravillas de la ingeniería moderna, esta épica carretera serpentea a través de las montañas del norte de Pakistán, conectando el país con China a través de paisajes que desafían la imaginación. Construida a lo largo de varias décadas, la carretera atraviesa profundos desfiladeros, cruza ríos turbulentos y pasa por aldeas remotas, ofreciendo un viaje repleto de vistas espectaculares y encuentros culturales inolvidables. La joya de la corona de esta impresionante ruta es el paso de Khunjerab, ubicado a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Este es el punto fronterizo más alto del mundo abierto al tráfico vehicular, donde la vastedad de los picos nevados del Himalaya y el Karakorum se revela en toda su imponencia. El aire enrarecido y el silencio absoluto crean una sensación de aislamiento surrealista, haciendo que cada viajero sienta la grandeza de la naturaleza en su forma más pura. A lo largo del camino, pequeñas aldeas como Sost, la última ciudad pakistaní antes de la frontera, sirven como paradas estratégicas para los viajeros. El comercio aquí vibra con una fascinante mezcla de culturas, donde los comerciantes locales ofrecen desde alfombras artesanales hasta frutas secas traídas de las montañas. La carretera también es testigo de las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, que durante siglos conectaron el sur de Asia con China, transportando seda, especias y conocimientos entre civilizaciones distantes. La mina de sal de Keura es un mundo subterráneo fascinante, donde la naturaleza y la ingeniosidad humana se encuentran en una armonía impresionante. Ubicada en la provincia de Punjab, esta mina milenaria es la segunda más grande del mundo y ha producido la renombrada sal rosa del Himalaya durante más de 2000 años. Se cree que el descubrimiento de la sal en la región se remonta a la época de Alejandro Magno, cuando sus soldados notaron que los caballos lamían las rocas rosadas esparcidas por el lugar. Al ingresar a la mina, los visitantes son recibidos por túneles iluminados con suaves tonos rosados y anaranjados, reflejados en las paredes translúcidas de sal. El ambiente húmedo y fresco crea una atmósfera única, y las formaciones naturales esculpidas a lo largo de los siglos añaden un toque de misterio al recorrido. Uno de los puntos más impresionantes es la mezquita construida enteramente con bloques de sal, que brilla bajo la luz, creando un efecto visual deslumbrante. Además de las impresionantes cavernas, la mina alberga lagos subterráneos de aguas cristalinas, donde las luces de colores resaltan la serenidad del ambiente. Los puentes de sal que atraviesan estos lagos ofrecen una vista espectacular de las profundidades ocultas de la mina. También hay cámaras gigantes, como la Cámara del Príncipe, donde bloques de sal esculpidos en diversas formas cuentan la historia de la extracción a lo largo de los siglos. Los productos derivados de la sal rosa de Keura son famosos en todo el mundo, siendo utilizados no solo en la cocina, sino también en la fabricación de artículos decorativos y terapéuticos, como las lámparas de sal que prometen beneficios para la salud y el bienestar. La ciudad de Taxila es un verdadero museo al aire libre, donde cada piedra cuenta la historia de una civilización que floreció hace más de 2500 años. Ubicada en la encrucijada de importantes rutas comerciales de la antigüedad, Taxila prosperó como un renombrado centro de aprendizaje, atrayendo a estudiosos de toda Asia. Filósofos, matemáticos y artesanos se reunían en sus universidades para compartir conocimientos y desarrollar nuevas ideas que moldearían el pensamiento de la época.
Las ruinas esparcidas por Taxila revelan la grandeza de la civilización Gandhara, una fascinante fusión de las culturas griega e india que resultó en un estilo artístico único. Templos budistas, monasterios y estupas, meticulosamente talladas, muestran la influencia helenística en las formas y representaciones de Buda, a menudo retratado con rasgos clásicos europeos. Entre las ruinas más impresionantes se encuentra la estupa de Dharmarajika, construida para albergar reliquias sagradas y considerada uno de los monumentos budistas más antiguos de la región. Otro lugar destacado es la Universidad de Taxila, que fue una de las más avanzadas de la antigüedad. Con áreas dedicadas a disciplinas como la medicina, la filosofía y la astronomía, esta institución atraía a estudiantes de tierras lejanas, incluyendo Persia y China. Las ruinas de sus aulas y dormitorios aún reflejan la importancia del aprendizaje en una época en que el conocimiento se transmitía de generación en generación con gran reverencia. Las excavaciones en la zona continúan revelando fascinantes artefactos, desde antiguas monedas hasta esculturas meticulosamente elaboradas, que ayudan a reconstruir el esplendor de una ciudad que fue uno de los grandes centros intelectuales del mundo antiguo. Las llanuras de Deosai, conocidas como el techo del mundo, son una vasta extensión intacta donde la naturaleza muestra su grandeza en estado puro. Situadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, estas praderas alpinas se extienden por cientos de kilómetros, ofreciendo un paisaje impresionante. Durante el invierno, Deosai queda cubierta por una espesa capa de nieve, transformándose en un desierto blanco de silencio absoluto. Pero es en verano cuando la región revela su verdadera magia. Cuando la nieve se derrite, un tapiz de flores silvestres cubre las llanuras, creando un espectáculo de colores que parece no tener fin. Lirios, amapolas y margaritas florecen en medio del vibrante verde, mientras rebaños de yaks y marmotas atraviesan los campos tranquilamente. Los lagos cristalinos dispersos por la región reflejan el cielo azul intenso, formando escenarios que parecen pinturas. El lago Sheosar, con sus aguas serenas y profundidad impresionante, es uno de los puntos más encantadores, ofreciendo una vista espectacular de las montañas nevadas que lo rodean. Además de su impresionante belleza, Deosai alberga una vida silvestre rara y protegida. El famoso oso pardo del Himalaya encuentra refugio en estas tierras, junto con lobos, zorros rojos y águilas doradas que surcan los cielos abiertos. El Parque Nacional creado para preservar esta biodiversidad única ha sido fundamental para proteger estas especies en peligro de extinción, asegurando que este santuario natural permanezca intacto para las futuras generaciones. Escondido entre los áridos paisajes de la provincia de Sindh, el fuerte de Ranikot se alza como una colosal fortaleza envuelta en misterio. Con más de 27 kilómetros de murallas, serpenteando por las colinas rocosas, esta impresionante estructura es a menudo llamada la Gran Muralla de Pakistán. Sus orígenes exactos siguen siendo inciertos, pero los historiadores creen que su construcción data del siglo XVII, posiblemente bajo el dominio de la dinastía Talpur, como una medida defensiva contra invasores. Al acercarse al fuerte, la grandiosidad de sus murallas de piedra impresiona. Se extienden por kilómetros y parecen fusionarse con el paisaje circundante, creando un efecto visual hipnotizante. Las monumentales puertas, como la famosa Puerta de San, sirven de entrada a un mundo que parece congelado en el tiempo. Dentro del complejo, ruinas de antiguas residencias, torres de vigilancia y bastiones revelan pistas sobre la vida que una vez prosperó entre estas imponentes paredes. En el corazón del fuerte se encuentra el Palacio Miri, una estructura más íntima que habría servido como residencia para los gobernantes locales. Desde sus ventanas es posible contemplar la vastedad del desierto y las colinas onduladas que rodean la fortaleza, creando una atmósfera de aislamiento
e imponencia. La vista panorámica es especialmente fascinante al atardecer, cuando el sol pinta las murallas con tonos dorados y anaranjados, ofreciendo un espectáculo visual inolvidable. A pesar de su grandiosidad, Ranikot sigue siendo relativamente poco explorado, lo que añade un aura de misterio a su legado. Escondido entre los majestuosos picos del valle de Kaghan, el lago Saiful Muluk es uno de los destinos más encantadores de Pakistán. Sus aguas de un azul profundo reflejan las montañas nevadas que lo rodean, creando un paisaje de pura magia. A una altitud de más de 3000 metros, el lago es alimentado por el deshielo de los glaciares, lo que mantiene sus aguas frías durante todo el año. La tranquilidad del lugar, interrumpida solo por el suave sonido del viento y el canto lejano de los pájaros, invita a los visitantes a perderse en la belleza natural y la atmósfera serena. El lago Saiful Muluk no solo es famoso por su impresionante paisaje, sino también por las leyendas rin románticas que lo rodean. La más conocida cuenta la historia del príncipe persa Saiful Muluk, que se enamoró de una hada encantadora a orillas de este lago místico. Se dice que, en las noches de luna llena, las hadas todavía bailan sobre las aguas cristalinas, manteniendo viva la aura de misterio y romance que envuelve el lugar desde hace siglos. El viaje hasta el lago es una aventura en sí misma. La sinuosa carretera que conduce hasta allí atraviesa colinas verdes, arroyos cristalinos y pequeñas aldeas donde los lugareños reciben a los viajeros con cálidas sonrisas. Durante el verano, las tiendas de té ofrecen una pausa acogedora, permitiendo a los visitantes disfrutar de una taza caliente mientras admiran la fascinante vista. En invierno, el lago se transforma en un espectáculo congelado, con las montañas cubiertas de nieve reflejando el brillo suave del sol, haciendo que el paisaje sea aún más impresionante y etéreo. Pakistán es un destino que desafía expectativas y encanta todos los sentidos. Sus paisajes van desde las montañas nevadas del norte hasta los abrasadores desiertos del sur, creando un escenario tan diverso como su cultura local. Al explorar el país, es imposible no sorprenderse con la cálida hospitalidad del pueblo pakistaní, siempre dispuesto a recibir a los visitantes con una sonrisa y una taza humeante de té chai. Los vibrantes mercados de ciudades como Lahore y Karachi ofrecen una explosión de colores, aromas y sabores, donde cada esquina revela algo nuevo y fascinante. El rico patrimonio cultural de Pakistán se refleja en sus impresionantes hitos históricos. Lugares como el fuerte de Lahore, con su detallada arquitectura mogol, y las ruinas de Mohenjo-Daro, que cuentan historias de una civilización milenaria, son testigos vivos de un glorioso pasado. Pero no solo la historia fascina, la auténtica gastronomía del país es una experiencia en sí misma. Platos como el picante biryani de Karachi, los suculentos kebabs de Peshawar y los tradicionales dulces, como el gulab jamun, ofrecen un verdadero festín para los amantes de la cocina. Para los aventureros, Pakistán es un verdadero paraíso. Las desafiantes rutas de senderismo del K2 atraen a alpinistas de todo el mundo, mientras que el lago Saiful Muluk, rodeado de majestuosos picos, inspira con sus leyendas románticas y su impresionante belleza. La carretera del Karakorum, una de las más altas del mundo, lleva a los viajeros a paisajes impresionantes, atravesando exuberantes valles y pintorescas aldeas llenas de curiosidades fascinantes. Cada destino en Pakistán tiene algo único que ofrecer. Ya sean los tranquilos campos floridos de las llanuras de Deosai, la inmensa fortaleza de Ranikot o el encanto místico de la mina de sal de Keura, siempre hay un nuevo descubrimiento esperando. El país es una invitación constante a la exploración, donde cada visita trae algo nuevo, un impresionante paisaje, una fascinante tradición local o un sabor inolvidable. Entonces, ¿cuál de estos destinos imperdibles llamó más tu atención?
Déjanos tu opinión en los comentarios y prepárate para más increíbles aventuras alrededor del mundo. Pakistán es un país que sorprende, emociona y encanta. Y esto fue solo una pequeña muestra de lo que tiene para ofrecer. No te pierdas nuestro próximo video, te sorprenderás.